Amigas, y yo una vez más con ustedes, Esther Santana, para presentarles la palabra de vida, la palabra de Dios, o viceversa, la palabra de Dios, la palabra de vida. El orden de los factores no altera el producto. Bueno, el día de hoy vamos a hablarle del Salmo 51 y vamos a comenzar con el verso 7. Estamos solo haciendo un repaso de lo que fue la escuela sabática. Dice, Salmos 51:7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Quién está hablando ahí? Está hablando el rey David. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Entonces, el rey David, que había sido conforme al corazón de Dios, dice aquí que sus huesos fueron abatidos. Dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. A veces cuando alguien que está predicando le dice, porque yo he tenido pecado, porque yo tengo pecado, la gente lo juzga y dice, oh, pero mira, predicando y ha tenido pecado, ella misma lo está diciendo, o él mismo lo está diciendo. Aquí estamos en la Biblia y quien está hablando es el rey David, que fue conforme al corazón de Dios y que fue el que mató al gigante y que fue llamado desde donde estaba allí con su papá, cuidando las ovejitas. Él, aún siendo una persona utilizada por Dios y dedicada a obedecer a Dios y con la fe que tenía, este personaje que la Biblia tiene aquí nos muestra en sus salmos que él reconocía que él era pecador. Cuando usted se cree que está salvo, salvo siempre salvo, usted está errado. Nadie está salvo siempre salvo. Nadie. El único que estaba salvo siempre salvo era Jesús, porque él era Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros siempre vamos a necesitar la gracia de Cristo para poder estar delante de la presencia de Dios. Sin Cristo, nadie puede estar delante de la presencia de Dios. Cuando el rey David existía en la tierra, aún Jesucristo no había llegado, pero ellos tenían que matar un corderito que representaría más adelante lo que es la sangre de Cristo. Pero en este momento, este corderito era el único medio que ellos tenían para derramar sangre inocente, para que esa sangre inocente, después que ellos hacían el rito mandado por Dios, que era llevado después del lugar santo al lugar santísimo, una vez al año, en el cual se hacía el día del Yom Kippur, este corderito, primero se hacían unas ceremonias diario, uno en la mañana y uno en la noche, y en la tarde se hacía en la tarde, no, una vez al año se hacía este mismo rito para ya dar un toque final a todo lo que se hizo durante todo el año, para que todos esos pecados que fueron confesados ahí fuera limpiado el santuario, porque se consideraba que el santuario estaba contaminado con los pecados de toda esa gente que habían venido a depositar sus pecados ahí con un corderito. Pero cuando se mandaba un animal vivo al desierto, este animal supuestamente llevaba todos esos pecados cargados simbólicamente en símbolo y el santuario quedaba limpio cada año. Esto es lo que llamaban el día del Yom Kippur, porque ellos hacían como un sorteo. A ver, hay dos corderitos, uno va a ser sacrificado y otro va a ser suelto y llevado al desierto. El sacrificado era el que moría en el lugar de todas las personas del pueblo y sobre el que caía la suerte de ser sacrificado se sacrificaba y sobre el que caía la suerte de ser mandado al desierto se soltaba y salía corriendo. Este representaba a un demonio que se había llevado todos los pecados que había hecho hacer a las personas que habían sacrificado los corderitos durante todo el año. Y este se iba solo al desierto, ¿verdad? Porque no tenía nadie a quien tentar. Eso representa cuando Satanás se vaya a quedar en la tierra solo y después que se cumpla la purificación de que ya todos los pecados que fueron eh, perdonados porque las personas vieron a la cruz de Cristo y creyeron en su sacrificio y fueron lavados con su sangre. Estas personas que ya no se necesita un cordero, sino que el cordero era eso, lo que representaba, ya esas personas, entonces cuando venga Cristo, que es el cordero que quita el pecado del mundo, el cordero inmolado que llega, entonces
se va a terminar de cumplir que ya Él redimió el santuario de la tierra, que la tierra es el santuario realmente que va a ser purificado con la llegada de Cristo por segunda vez, pero que no va a venir para ser crucificado otra vez, sino para redimir al pueblo que creyó en su sangre derramada en la cruz. Porque una vez que ya Jesús muere por el pecado del hombre, Jesús no vuelve a morir. Ya el que es santo se queda santo y el que es impío se queda impío. Entonces, cuando Satanás se quede solo en la tierra y Jesús se vaya con ese grupo de personas que a través de su sacrificio él salvó y se lo llevó porque se salvaron, porque aceptaron a Jesús, entonces ese cordero que se mandaba al desierto solo, que se iba corriendo al desierto, quiere decir que no había nada más, nada más él estaba, y no había nada que, no tenía quien tentar. Así eso representa cuando Satanás se quede solo, cargando él solo la culpa de todas las personas que se perdieron por culpa de él. Se va a quedar solo y no va a tener a quien tentar. ¿Por qué? Porque los que se fueron con Jesús ya él no le puede hacer nada. Pero los que se queden tampoco le puede hacer nada porque esos estarán ahí sepultados, muertos, destruidos y ya ya una vez destruido no va a poderlo volver a destruir, entonces no va a tener a quien tentar. Entonces ahí es cuando él se queda solo, cargando él sobre la culpa de todas esas personas que pidieron perdón, vuelve esa culpa a él y él va a estar como en un desierto, desesperado sin hallar a quien tentar por 1000 años. Y todas las personas estarán por 1000 años en este nuevo mundo, donde Dios lo va a tener en el paraíso. Pero no es que se van a quedar allá, perdón, no es en el paraíso es cuando ellos vuelvan con la Nueva Jerusalén. Él se lo va a llevar a donde él vive, a el lugar donde él vive, donde está su mansión, su trono, su hábitat, en el cielo. Ahí durará 1000 años con ellos. Entonces, cuando ellos vuelvan, que ya van a venir con la nueva Jerusalén como una novia tapiada para su marido, va a venir entonces Dios y va a levantar Jesucristo, que va a venir con ellos otra vez, va a levantar a esos que se quedaron muertos, destruidos, ¿verdad? Todos van a volver a la vida para que vean al que murió por ellos, que ellos no aceptaron y en quien no creyeron. Y todos dirán que verdaderamente eres el Hijo de Dios y se van a sentir como destruidos, destrozados, porque no aceptaron al Mesías, no aceptaron la salvación, no creyeron, no sacrificaron nada de esta tierra, que todo es pasajero, porque no creía, por creer en Jesús. Entonces, cuando ellos vean que ellos son lo que resucitaron en la segunda resurrección, lo que resuciten en la primera son los que se van con él, pero lo que resuciten en la segunda solamente va a ser para que vean que se perdieron y que el Mesías era real, que existía y que Dios era verdad, que se había convertido en un ser humano y que ese ser humano era y que su sangre era que iba a redimir los pecados del hombre. Es tan difícil para ellos que van a volver a la vida y ver que ellos se perdieron, que ellos van a lamentarse y se van a arrodillar y van a querer que Dios vuelva a darle otra oportunidad, pero no va a haber más oportunidad para ellos. Entonces Satanás lo va a agarrar a todos ellos y le va a decir que vengan a pelear por esa nueva ciudad, porque ellos son más que los que están allá en la ciudad. Y ellos se van a levantar Hitler, todos esos ejércitos de personas asesinas del pasado, quizá Alejandro Magno, Alejandro, eh, el guerrillero que gobernó el mundo en poco tiempo, todas esas guerras que hubieron en la antigüedad, todos esos asesinos que hubieron, van a despertar. Y cuando esas personas despierten, van a despertar porque Dios mismo lo va a despertar, no porque el diablo lo va a despertar, porque recuerden que el diablo estaba solo en la tierra. Entonces, cuando esas personas ya no ven que van a salvarse, entonces van a unirse a Satanás para querer conquistar la Nueva Jerusalén. Pero dice las escrituras, y es real porque lo que la escritura dice no es mentira y no falla, todo va a destruirse completamente. Todas esas personas, después que resuciten y vean a Jesús, y ellos mismos confiesen con su boca que realmente ellos son los culpables, que ellos fueron los que no aceptaron a Jesús, y quieran después pelear contra la Nueva Jerusalén, ellos, que es la nueva tierra que va a venir desde el cielo, Dios la va a bajar, ¿verdad? Una tierra, vendría siendo como una esfera, ¿verdad?
como que está dentro de una esfera. Así es como uno se la imagina. Ellos no van a poder pelear contra la gente que viene en la Nueva Jerusalén, en la nueva tierra. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que bajará fuego del cielo y esas personas serán quemadas con fuego y azufre, serán quemadas, no van a volver a existir. Dice que serán abono para la tierra nueva, serán ceniza. No es que se van a quedar quemándose durante toda la vida. Dios no va a permitir que Dios no es un Dios injusto, que mientras que unos están gozando en la Nueva Jerusalén, otros están ahí toda la vida quemándose y requete quemándose. No, no es un fuego eterno en el sentido de que eternamente se van a estar quemando. Lo que significa la palabra eterno es que viene de Dios, del eterno. Todo lo que viene de Dios es eterno, porque Dios es eterno. Y la palabra eterno lo que significa es que viene de Dios, no que eternamente se van a estar quemando. Cuando estas cosas pasen, será una pena para los que se perdieron, pero Dios le va a recompensar a los que se salvaron, dándole la felicidad de vivir para siempre y de comer del árbol de la vida y de reconstruir su vida y van a poder encontrar allí a todos los familiares que eran de ellos que murieron en cualquier situación, a los niños que murieron, lo verán, y a aquellas personas que ellos ayudaron a salvarse a través de la predicación, a través de los mensajes hermosos que han predicado, de las campañas evangelísticas, de los sacrificios que han hecho para hacer que otras personas conozcan al Evangelio, que han tenido que ir incluso a lugares donde el Evangelio no se puede predicar. Estas personas que fueron mártires también, eso, lo que van a lugares que no se puede predicar, que a veces lo matan. Y esas otras personas que fueron mártires en la Edad Media durante tanto tiempo, también los discípulos que andaban con él, que también fueron mártires, todas esas personas que fueron mártires en este tiempo, también en los demás tiempos que se hicieron antes de ese tiempo, como también tenemos a Juan el Bautista que le fue cortada su cabeza. Todas esas personas van a revivir otra vez, ya no para volver a morir, no para sufrir de nuevo, sino para ser restauradas sus vidas, restauradas sus mentes, restauradas todo lo que ellos son. Van a volver a la vida, van a volver a tener su carne, van a volver a ser personas normales y serán transformadas de un abrir y cerrar de ojos. Ya no serán con imperfección. Si tenían alguna imperfección, no la van a tener. Estas prédicas fueron las que me enseñaron a mí durante toda mi niñez y son las prédicas que yo he estado buscando aquí en la Biblia, a ver de qué se trata y la he encontrado. Entonces, todo lo que yo le estoy diciendo es real 100%, pero usted tiene que coger el año bíblico, comenzar desde la página 1 hasta terminar el Apocalipsis, la primera página de Génesis hasta terminar el Apocalipsis, usted va a encontrar todo eso que yo le dije sin fallar, porque Dios no habla mentira y los predicadores tampoco hablamos mentira. Cuando hablamos, hablamos con un escrito está. Entonces dice aquí, en Salmo 51, dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mis pecados están siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Está reconociendo el rey David todo lo que él ha hecho. Dice aquí que este es el principal salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán, el profeta. Entonces él, cuando fue donde Betsabé, y hubo todas esas situaciones en la cual él se enamoró de una mujer que era de otra persona, ¿verdad? Que ya le pertenecía a otro hombre, él ya viene arrepentido y le dice, porque yo reconozco mis rebeliones. Él las reconoció. Entonces ahí él está diciendo, yo no estoy diciendo que no lo hice, que lo hice bien. Yo estoy diciendo que yo soy pecador y no tengo derecho a nada. Pero él pidió la misericordia de Dios y dijo, y mi pecado está siempre delante de mí contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Porque todas las personas son pecadoras, porque en pecado, él acaba de decir aquí, porque en pecado me concibió mi madre.
porque la madre también era pecadora, porque el padre también era pecador, porque todos los seres humanos que estamos en la tierra, a menos que no sea que nos limpie la sangre de Cristo, somos pecadores. Dice, he aquí en maldad he sido formado. Toda la maldad que existe en el ser humano se lo transmite a sus hijos cuando nacen, que nacen inocentes, que no tienen pecado, que no saben nada de nada, pero al ellos ser hijos de personas que nacen aquí, que también han adquirido el pecado a través del tiempo, a través también de que están en una tierra que fue contaminada por el pecado, estos hijos que nacen inocentes, que no saben nada de nada, que ni siquiera se imaginan que el pecado existe, se le va traspasando ese pecado. Entonces, el rey David se lo reclama a Dios y le dice, he aquí, maldad he sido formado, o sea, yo no soy un angelito que nació en el cielo, yo he estado aquí y en pecado me concibió mi madre. Entonces dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Entonces, él reconoce que si él tiene alguna sabiduría de que él necesita el perdón para poderse salvar, viene de Dios. Dios es que te enseña a arrepentirte, te da la sabiduría, te da el Espíritu Santo. Dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Por qué él dijo que los huesos que han abatido, que has abatido? Cuando él tuvo su primer hijo con esa mujer que él se involucró con ella, que tenía su esposo, Dios le mandó al profeta Natán para que él le entendiera que él era el culpable de lo que le iba a pasar a su hijo. Cuando él le dijo, oye, había un hombre que tenía una sola ovejita y vino otro que tenía muchas ovejitas. ¿Por qué le puse el ejemplo de las ovejitas? Porque él cuidaba ovejitas. El rey David en su juventud cuidaba ovejitas en el campo de su papá. Y él le puso el ejemplo de las ovejitas. Acuérdense que David llegó a matar un león por cuidar las ovejitas y también a matar un oso, que por eso fue que él tuvo el valor de pelear también con el gigante, porque él dijo que él había matado a leones y oso cuidando sus ovejas, porque él lo hacía en el nombre de Dios, o sea, él tenía una fe muy grande. Y si él hacía eso para cuidar ovejitas, porque él amaba mucho sus ovejitas, también lo hizo después para cuidar al pueblo de Dios cuando se enfrentó al gigante. Entonces viene el profeta Natán y le habla de esas ovejitas para que él entienda que esas ovejitas que él amaba tanto, hay una ovejita que Dios también amaba tanto y que él la quitó de la vida, le quitó la vida, la mandó a matar de una forma indirecta. Entonces, le pone el ejemplo de las ovejitas y le dice, he aquí, eh, le dijo lo de le dijo, he aquí una ovejita que, que era la única ovejita de una persona y vino otro que tenía muchas ovejitas y le comió la ovejita, se la comió y dejó que el otro se quedara sin ovejas, él teniendo tantas ovejas y él dijo, no, pero esa persona es digna de muerte, es digna de muerte esa persona. ¿Cómo es capaz de hacer algo tan cruel? Y él le dijo, ese eres tú. Ay, ay, ay. Cuando él vio que él se sentenció él mismo, él dijo, es digno de muerte a un profeta. A él, él le pasó lo que dice aquí. Se le abatieron sus huesos, porque el pecado abate, el pecado te destruye, el pecado te baja a los sumos, el pecado te baja a los hombros, el pecado te pone jorobado, porque ¿qué te pesa aquí atrás? Él sintió el peso de la palabra de Dios en su corazón. Él se dio cuenta de que él había fallado de una forma que era digno de muerte y él mismo lo sentenció. Él le quitó la única ovejita que tenía Natán, que tenía, no Natán, la persona que Natán le vino a poner el ejemplo de la ovejita. Entonces, cuando él dijo, oh, eh, yo le quité a Bexabé a su esposo. Y yo mandé a matar a su esposo, porque yo dije, ponga al balance en la guerra, porque así él muere y yo me quedo con la mujer. Cuando nosotros vemos una persona a veces que la vemos muy carismática y nos atrae, a veces decimos, oh, qué pena que está casada o qué pena que está casado, pero si se muere el esposo, yo puedo hacerlo. Eso yo lo escuché en una prédica y yo nunca y yo me quedé con eso en la mente, como, ¿cómo ese predicador predicó eso? Y cuando tú te vas a la realidad de la vida, es así. Mira cómo el rey David no solo lo pensó, lo ejecutó porque él era rey, tenía poder.
Hay gente que no ejecutan la cosa, no es porque no le pasó por la mente, no es porque no quieren, es porque no son rey, no tienen valor, no tienen dinero, no tienen posición para hacerlo. Pero las personas que tienen eso lo usan. Lo usan ¿por qué? Porque son usados por Satanás. Satanás fue que se le metió a rey David en ese momento. Él no estaba en el camino de Dios en ese momento, él estaba en el camino del diablo, por eso es que él era digno de muerte. Y él mismo se sentenció. Porque ¿cómo es que una persona que está en el camino de Dios hace una cosa de esa manera? Porque en ese momento él fue usado por Satanás. Entonces, por eso es que la gente que está en la tierra no puede decir, yo soy 100% salvo. No, si usted no se aferra a Jesús, si usted no se aferra a la promesa, usted tiene que aferrarse para cada vez que usted falle, usted sea limpio. Porque él fue limpio porque él se aferró después a Jesús. Él se aferró a Dios y él se aferró a que Dios lo salvara. De cualquier manera que fuera, pero que lo salvara, porque no quería quedarse en el pecado, no quería ser digno de muerte. Se sentía con sus huesos abatidos. Y dice, esconde tu rostro de mis pecados. O sea, no mires lo que yo hago. Hazte el ciego. Pero es imposible, Dios ve todo. Dice, y borra todas mis maldades. ¿Y cuál es la única forma que Dios tiene de borrar todas sus maldades? Muriendo en la cruz del Calvario. Pero en ese tiempo era un animalito que representaba al que iba a morir. Ya no hay que matar más animalitos. Ya Jesús murió por nosotros. Pero recordemos que sus huesos fueron abatidos y que él se arrepintió y que él reconoció su pecado. Reconocer el pecado significa, yo sé que lo hice mal, yo sé que necesito la sangre de Cristo para ser limpio o para ser limpia, pero no puedo por mí mismo o por mí misma y necesito su gracia para ser salvo. Y desde ese día comenzar a obedecer. Oye lo que dice él más adelante. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Si ya Dios creó en ti un corazón limpio, ya tú no sigues pecando. Él le está rogando a Dios que le dé un corazón limpio porque reconoce que su corazón está sucio. El pecado te ensucia todo. Cuando usted le desea la muerte a alguien, usted tiene un corazón sucio. Cuando usted mata a alguien, usted tiene un corazón sucio. Cuando usted provoca la muerte de alguien, aunque usted no lo haga directamente como hizo David, que David no lo hizo directamente, pero provocó la muerte de él, usted tiene un corazón sucio, pero él está pidiéndole a Dios, limpia mi corazón. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y renueva, o sea, vuelve a dármelo. Él en el pasado, cuando él era un niño y estaba cuidando ovejitas, tenía un corazón limpio. Cuando él mató al gigante, porque el gigante quería matar al pueblo de Dios, él tenía un corazón limpio, pero él lo dejó de tener limpio. La persona puede tener en un momento determinado el corazón limpio, pero en un momento determinado fallar. Y usted no se puede confiar de ningún ser humano. Por eso es que la Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. El único que es justo es Dios. Dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Qué pasa cuando el Espíritu Santo se retira de la persona? Ya no tiene más esperanza. El rey Saúl no tuvo más esperanza porque el Espíritu Santo se apartó de él. Y Dios se lo dijo a Samuel, Samuel, no llores. ¿Hasta cuándo vas a llorar al rey Saúl? Yo te dije que yo lo desecho. Ya, después que Dios desecha a alguien, el Espíritu Santo se va, ya no tiene más, por más que llore y por más que los pastores lloren por esa persona y por más que todos los predicadores lloren por esa persona y oren por esa persona, ya Dios lo desechó. ¿Por qué Dios desecha a la persona? Porque el Espíritu Santo se va de ellos porque no entienden y no se arrepienten cuando cometen un pecado. ¿Cuál es la diferencia entre una gente que comete el pecado y se arrepiente y una persona que comete el pecado pero no reconoce su pecado, no pide un corazón limpio, no pide que Dios les remueva su corazón? Que esta persona se cree sabio en sí mismo, se cree que tiene la sabiduría de ser sabio, de ser salvo cuando él quiera. Dicen, oh no, yo no me voy a arrepentir ahora, yo tengo que gozar la vida, yo me voy a salvar como quiera, cuando yo goce un poco, yo sigo. Pero el rey David, en el mismo instante que él se sintió pecador, ahí mismo él se arrepiente, él no lo deja para después. Y Dios reconoce que David se siente que él falló, pero que él está asustado, que él está arrepentido, que él quiere volver a ser como era antes, una persona entregada totalmente a Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme
el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente y tu espíritu noble me sustente. Entonces él está diciendo que, que haga todas esas cosas que yo acabo de leer. No me eches de delante de ti. O sea, él tenía miedo de ser echado de la presencia de Dios. No quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, porque la salvación es gozo. Ya a usted no se le caen los hombros cuando usted tiene la salvación. Usted está derechito, usted está erguido, porque usted está seguro con quién está. Usted sabe que quien está con usted es más grande que el mundo y más grande que todos los problemas que usted pueda tener. Usted se pone derechito. Dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Usted se pone así porque usted sabe que nada de lo que le pasa en esta tierra es más importante que su salvación. Usted tiene su salvación segura si usted está aceptando a Jesús en su vida, si usted está aceptando la salvación, si usted está aceptando el Espíritu Santo. Entonces enseñaré a los transgresores tu camino. Entonces él le está dando una promesa a Dios. Si tú haces eso conmigo y me limpia, yo le enseñaré a los transgresores, a los demás pecadores, tu salvación, tus caminos. Y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, porque lo que hizo fue un homicidio. Líbrame de volverlo a hacer. Líbrame de homicidio, oh Dios, de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Y él dijo que él iba a cantarle a Dios su justicia, o sea, él le iba a predicar al mundo que Dios fue justo y que Dios vio su pecado y que Dios le dio la oportunidad. Señor, abre mis labios. Y la justicia también es los mandamientos de Dios. Cantará mi lengua tu justicia, cantará mi lengua tus mandamientos. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Él cantaba para Dios. Porque no quieres, y también recitaba, y estos versos y estos salmos eran canciones de él. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. O sea, ya Dios no quiere sacrificio, Dios quiere obediencia. No quiere holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Él reconoció que por más pajarito que él fuera y matara, que por más ovejita que él fuera y matara, si él no tenía un corazón contrito y humillado, quebrantado por el pecado que había hecho, él no iba a ser redimido. Y él reconoce que no era solo el animal, que era el cambio que tenía que dar él como persona. Tú no haces nada con decir literalmente, igualmente ahora mismo, yo creo en el Cordero, yo creo en Jesús. Cuando tú no tienes un corazón quebrantado como David, dispuesto a reconocer tus pecados y a que le pidas a Dios que limpie ese corazón sucio y reconocer que tu corazón está sucio y que necesita un corazón limpio. De nada te sirve decir yo creo en Jesús, yo creo en su gracia. Eso es lo mismo que él decía aquí, los holocaustos no son lo que me van a salvar, sino mi corazón quebrantado. Aunque el holocausto era ¿cómo te digo? Era como el rito, no ese rito. Aunque el rito es necesario porque Dios lo manda a hacer en símbolo de que tú estás arrepentido, tú tienes que estar realmente arrepentido. Esa es la palabra. Dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. O sea, después que usted se arrepienta, es que usted va a ir a donde, ya usted no tiene que usar becerro, pero en aquel tiempo, ¿verdad? Ya entonces usted va arrepentido y Dios le va a permitir su sacrificio. Entonces, ese sacrificio que usted hace de dar el diezmo, ese sacrificio que usted hace de ir a la iglesia, ese sacrificio que usted hace de levantarse a orar, ese sacrificio que usted hace de creer y de predicar el evangelio, no vale de nada si usted no tiene un corazón como el rey David lo tuvo en ese momento. Un corazón que dice que se abatieron sus huesos. Dice que has abatido mis huesos. ¿Por qué? Porque le hizo reconocer el peso de su pecado. Cuando usted reconoce el peso de su pecado, pero usted no se queda con el peso. Usted dice, Señor, reconozco mi pecado, límpiame, ponme un corazón nuevo y yo te prometo que voy a cambiar. Te prometo que voy a tener un corazón que va a tener tu justicia. Mi lengua cantará tu palabra, cantará tu melodía y cantará tu
tus mandamientos, tu justicia, y reconocerá que tu Espíritu Santo fue el que me salvó, tu gracia, porque él aquí le decía a él, no aparte de mí tu Espíritu. Entonces tú le vas a decir a Dios eso, no aparte de mí tu Espíritu Santo, Señor. Yo no quiero perderme. Reconozco mis pensamientos malos, mis pecados, lo que tengo en el corazón, lo que he hecho, lo que he pensado. Que no es solamente lo que usted hace, también lo que usted ha pensado. Reconócelo y apártate. Y pídele a Dios que transforme ese corazón. Entonces, vamos a ver lo que nos dice. Bueno, acabamos de leer que el rey David no solamente pidió, también él ofreció. No es solo que tú pidas, no es solo que tú digas, Señor, dame esto, dame aquello, ayúdame en esto. No, él le ofreció, yo, si tú me ayudas en esto, yo te prometo predicar tu palabra, yo te prometo cantar tu alabanza, yo te prometo enseñarle a los demás, yo te prometo que muchas personas se van a salvar por ti. Y ese es tu compromiso con Dios. No solamente pedir, sino también cumplir tu promesa. Entonces, vamos a leer lo que dice Apocalipsis 14 y vamos a empezar por el 5 y vamos a llegar hasta el 7. Dice, y en su boca no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Usted no puede hablarle a Dios mentira, decir que usted se va a arrepentir, no arrepentirse nada y seguir haciendo lo mismo. Usted tiene que arrepentirse de corazón. Dice, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Recordemos que David pidió que lo limpien con hisopo. En aquel tiempo se usaba que en el tabernáculo del testimonio, ahí donde se hacían los sacrificios, se hacía una limpieza y eso le llamaban hisopo, de todo lo que, la sangre que había sido echada allí y después se llevaba una parte de esa sangre se llevaba al altar y en el altar se le ponía en los cuernos, se ponía un poco de esa sangre y eso era un rito total. Bueno, entonces todos esos ritos ya no son necesarios, pero sí eran en aquel tiempo eran así, por eso él dice, lávame con hisopo y seré más blanco que la nieve, seré más limpio, seré limpio, etcétera. Y en su boca no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Pero recordemos que, como le dije ahorita, eso era solo una representación de un símbolo, porque realmente el que limpiaba era Dios, por la fe de la persona y por sentirse arrepentida de lo que había hecho. Pero aún así, aunque David recuperó su confianza con Dios y Dios volvió y le dio otra oportunidad, el hijo de aquella situación murió. Todos los pecados traen consecuencia. Aunque Dios te perdona, hay siempre una consecuencia, porque el pecado pare problema. Trata de no pecar. Eso es lo que es el mensaje de hoy, no peques. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Recordemos que el rey David dijo que si él era limpio otra vez, él iba a predicar el evangelio. Entonces, yo le estoy diciendo a ustedes que nos toca a nosotros lo mismo. Cuando nosotros nos arrepentimos, tenemos que prometerle a Dios predicar el evangelio. Y aquí está diciendo en Apocalipsis 14, 6, que debemos predicar el evangelio. Dice, vi volar en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu y lengua. Recordemos que cuando Jesús partió al cielo, dijo, id y predicar este evangelio a toda nación, tribu, pueblo y lengua. Entonces, esto es lo que Dios está mandando a través también del Apocalipsis, a través de que Juan, el discípulo amado, que fue el único discípulo que no fue asesinado, este discípulo se le presenta a Dios y le hace ver todo lo que va a suceder en el futuro. Y esto es lo que va a pasar en el futuro, que vendrá un ángel y este evangelio se predicará en toda nación, tribu, pueblo y lengua. Pero este ángel representa a los que están haciendo la voluntad de Dios. Esto es, no es que va a venir un ángel literario y va a decir, oh, yo vine a predicar. Dios te mandó a ti, tú eres ese ángel. Yo soy ese ángel. Todos los que estamos en el camino de Dios somos ese ángel. Dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado.
y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Quién hay que adorar? A ver si captan. Hay que adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el agua y la fuente de las aguas. ¿A quién le recuerda eso? Al sábado, al mandamiento que está en Éxodo 28, que habla exactamente de esa manera. Y fue creado, y Dios bendijo y santificó el sábado, porque en él fue creado los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ella hay, y lo santificó. Entonces aquí está diciendo que adoren al que hizo eso. ¿Y qué significa ese día? Ese día significa que Dios te está diciendo, adora al que te creó, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Entonces Dios lo que te está recordando es quién te creó, a través de que tú guardas el día que recuerda quién te creó. Es como cuando tú estás recordando el día de la independencia. Estás recordando cómo se hizo ese día independiente, quiénes fueron los héroes. Entonces, si tú puedes hacer eso por una nación, ¿cómo no puedes hacerlo por el creador de tu vida que te ha dado ese día para que tú recuerdes quién te creó? Porque en 6 días fueron creados los cielos y la tierra. Entonces, eso es lo que dice aquí, diciendo a gran voz, temed a Dios, o sea, al que te hizo, al que te creó y el que creó todo, y dadle gloria. ¿Cómo tú le das gloria? A través de tú guardar su día que Él especificó para que tú recuerdes quién te creó. Dice, porque la hora de su juicio ha llegado. Dios va a juzgar a aquellos que guardan el día que Él dejó y a aquellos que guardan el día que puso Satanás, que es la adoración al sábado, al domingo, que es Sunday. Sunday es el día que contradice al sábado. El sábado es el día que está en los 10 mandamientos, en Éxodo 28. Éxodo 20 están los 10 mandamientos y en el versículo 8 está el sábado. Pero cuando viene un emperador llamado Constantino, pone que no, que es el domingo, que es el día del sol, honorable día del sol, Sunday. Y este hombre no lo hace de una forma impuesta, no lo dice que, oh, si no lo guardan, ustedes no van a salvarse o ustedes se van a morir. No, él lo pone como un gusto, como que eso no era nada. ¿Qué hacían la gente que guardaban los 2 días? ¿Qué hacen la gente ahora? Guardan los 2 días, guardan el sábado y guardan el domingo. Ah, mejor el domingo lavo la ropa, por ejemplo. Qué bueno que ese día no hay trabajo, para los que no llevan eso de que trabajan también los fines de semana. No está impuesto, solo está puesto. Ok, hay que guardar el domingo, pero los sábados el que quiere lo guarda, el que quiere no lo guarda, como que es algo que está ahí, pero no es obligatorio. Pues eso pasó en los tiempos de Constantino. Él puso el domingo no era día de fiesta, pero se puso ahora. Se puso después de Constantino, ¿verdad? Pero tiempo después, eso pasó en el año eh, como 231. Pero tiempo después, en el 538, vamos a decir que 200 años después, que ya Constantino no existía ni por ahí estaba, ya tenía 200 años que había muerto, que había desaparecido del mapa, porque la gente no dura más de máximo 100 años, máximo, o 110. Ya hacía 200 años que le había dado ese decreto, más los años que tenía, ya hace tiempo que había muerto. Pero viene alguien y toma ese decreto de Constantino y le da vida. Y dice, no solamente lo que dijo Constantino, que hay que venerar el Santo Día del Sol, el domingo. Ahora vamos a obligarlos a que guarden el domingo, porque los sabáticos no van a continuar molestándonos con ese mandamiento que ellos tienen que nos molesta. Pero estas personas que están haciendo esto son los que tienen una identidad con su iglesia, porque la identidad de esa iglesia es la iglesia constantina, la iglesia de Roma. Y ellos tienen el poder de la iglesia. Y ellos quieren que su iglesia represente el poder que tienen. Entonces ellos dicen, nosotros vamos a demostrar que tenemos más poder que todas las iglesias, en que nosotros vamos a imponer el domingo, que es lo que nos representa a nosotros como iglesia, y no vamos a permitir que guarden el sábado, porque nosotros somos la verdadera potencia. Es como cuando dos potencias en el mundo están peleando por cuál es más potente. Entonces uno dice, bueno, yo voy a demostrar que soy más potente porque mi dólar es el que se vende más. Y otro dice, no, porque los euros son los que se venden más.
y otro dice, no, porque mi moneda de mi país es la que se vende más. Entonces ellos estaban peleándose por quién era el que tenía el día que más se guardaba. Pero como ellos eran los que tenían el poder, ellos dicen, ok, como no quieren guardar a la buena, lo vamos a obligar. Ahora van a guardar el domingo a la mala, para que todo el mundo vea que nosotros somos los que tenemos el poder, los que tenemos el domingo como día de venerar al Dios de nosotros. Porque la iglesia tenía un poder político religioso en ese tiempo. Político religioso significa que tanto el poder político como el poder religioso tenían una misma voz. Era como un gobierno unilateral, lo que decía uno lo cantaba el otro. No podía, si el Estado decía algo, la iglesia tenía que soportar eso que dijo el Estado. Si la iglesia decía algo, el Estado tenía que soportar eso que decía la iglesia. Entonces la iglesia se aprovecha de eso y dice, ahora yo voy a usar el poder del Estado para obligar a las personas a través de la fuerza pública a que tengan que guardar el domingo, que es nuestra identidad, que nos identifica como que somos una iglesia poderosa. Y comenzaron a apresar a las personas y comenzaron a prohibirle que compren, a prohibirle que se inscriban en escuelas, a prohibirles que trabajen, a prohibirle todo. Muchas personas, por no perder nada de eso, hicieron como en los tiempos de la cosa aquella que ustedes saben cuál es, que pasó en el COVID-19, que no se puede todavía mencionar porque no quiero que me terminen de quitar el video porque ya me han quitado otros. Entonces, ¿qué es lo que pasó en esa época? Ustedes dirían, no, porque lo que ya está explicando es imposible que pase, no, ya usted lo vivió con aquella cosa, con la cosa aquella, que no se podían inscribir en la universidad, no podían ir a los hospitales, no podían estar en los trabajos, no podían, eh, algunos incluso ya estaban a punto de perder sus casas porque no podían hacer nada, ni siquiera trabajar y no tenían con qué pagar la casa si no hacían eso. Así hicieron en ese tiempo. O usted guarda el domingo y deja de guardar el sábado, le pasa esto. Ellos decidieron irse a huir a las montañas, se escondieron en catacumbas y decidieron no hacer lo que le decía el gobierno porque ellos, ni la iglesia de ese tiempo, que era la que predominaba, porque ellos necesitaban salvar su alma, no querían perder la salvación. Esto va a pasar otra vez. Aquí dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, o sea, guarda el sábado, que eso es lo que ahí es que te habla de eso. Dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, o sea, la que hizo que murieran todos esos mártires. Dice, ha caído Babilonia, porque ha hecho beber a todas las naciones, ha hecho que todas las naciones crean que es el domingo, el día de reposo, ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de la fornicación. Fornicación significa que se van tras otros dioses, o sea, se están yendo tras un dios falso que le puso un mandamiento falso. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca de su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Entonces, estamos hablando aquí de que el mensaje del tercer ángel es ese. No hay otro mensaje. Cuando ustedes dicen el mensaje del tercer ángel, yo siempre he ido a la iglesia y siempre he escuchado, oh, que el mensaje del tercer ángel, que el mensaje del tercer ángel. Yo me quedaba así, en el limbo. ¿Qué es eso? El mensaje del tercer ángel. Porque no me lo explican, nada más me dicen el mensaje del tercer ángel. Y me dicen Apocalipsis 14. Pero no me explicaban que el mensaje del tercer ángel era el último pregón, el último mensaje, el mensaje de salvación, que después que murieran esas personas que murieron en la Edad Media, iba a volver otra persecución y que en esa persecución se iba a repetir el mismo caso. E incluso la Biblia dice aquí que todos bebieron del vino del furor de la fornicación. Todos, todas las naciones vuelven a hacer lo mismo y todos van a desear eh, otra vez huir a las montañas,
irse a la catacumba. Por eso es que el Nahum de Guay habla de que se vayan a tiempo de las ciudades. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 12:17 para confirmar lo que dijimos ahorita. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Sabemos que la mujer es la iglesia, ¿verdad? El dragón se llenó de ira contra la mujer. Y se fue a hacer guerra contra el resto, o sea, contra lo que quedan, de la descendencia de ella, o sea, de la iglesia. ¿Se fue a hacer qué? Guerra contra la iglesia. Contra la iglesia. Vamos a ver si se pone un chima claro. Se está poniendo un poquito oscuro. Ok. Pero la tierra dice, sorry, me fui a otro capítulo, a otro versículo. Y se fue a hacer guerra. Estamos en Apocalipsis 12:17. Contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios, ahí te especifica, estamos en Apocalipsis, recordemos que Apocalipsis es lo que va a pasar al final del tiempo. Ahí está junto, como en forma cronológica, lo que pasó ya, pero al final, al pie de Apocalipsis 12, porque en Apocalipsis 12 te dice todo lo que ya pasó, pero al final te dice lo que va a pasar en el futuro, que es ahora donde estamos nosotros. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a combatir y se fue a hacer guerra contra el resto de los descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios, porque sabemos que es el tiempo de ahora, porque miren aquí donde menciona a Jesucristo. Lo de antes estaban solamente peleando porque creyeran en Jesús, pero no le importaban los mandamientos, o sea, no se tomaba en cuenta si guardaban los mandamientos. Lo único que le importaba era que creyeran que Jesús había muerto y resucitado y que Jesús era el Mesías. Esa era la persecución que existía antes de la Edad Media. Pero después de la media, la persecución que comienza es porque quieren que guarden el día venerable del dios Sol que le impone Constantino, que supuestamente se arrepiente al cristianismo y acepta a Jesús. Pero él aceptó a Jesús, pero no lo aceptó con sus mandamientos. Solo él lo aceptó de boca y puso sus propios mandamientos. Y es ahí cuando se dividen los mandamientos de Dios de Jesús. Y comienzan a decir que ya para creer en Jesús no hay que guardar el mandamiento. Porque como Constantino supuestamente acepta a Jesús y es el dueño de la iglesia, porque él como era emperador y aceptó a Jesús, se hizo el dueño de la iglesia, agarra Constantino y dice, oh sí, acepto a Jesús, pero no son los mandamientos que dije que puso Dios, ahora son los mandamientos que yo puse, porque él se creía a Dios. Constantino se creía a Dios. Ese fue el detalle. Entonces, aquí dice en Apocalipsis 2:17, entonces el dragón, sabemos de qué estamos hablando cuando decimos el dragón, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, o sea, el resto de la descendencia de los que tienen la verdad de Dios, de la iglesia de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios, esa es la iglesia, esa es la mujer, esa es la iglesia de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Entonces, ¿contra quién se fue a hacer guerra el diablo? El dragón, ¿contra quién? Se llenó de ira contra la iglesia de Dios, contra la mujer. Y fue a hacer guerra ¿contra quién? Fue a hacer guerra contra la descendencia. Descendencia, no contra ellos. Ya contra ellos había hecho la guerra. Ahora es a los descendientes. Contra la descendencia de ellos. ¿Y cuáles son esa gente? ¿Cuáles son esas descendencias? Esos descendientes, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, no nada más que crean en Jesucristo, como hizo Constantino, que creía en Jesucristo, pero no guardaba su mandamiento. Y no nada más los que guardan los mandamientos y dicen que Jesucristo no es el Mesías. Los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo, contra ellos es que se ira el diablo. Y a ellos que persigue, a ellos que quiere matar, a ellos que quiere ver mártires. Y contra ellos es la última persecución. Todas estas aclaraciones, porque son aclaraciones, ya ustedes lo saben de más, porque lo he predicado muchas veces de diferente manera, otros predicadores lo han predicado también. Es para que usted se le destape la mente, que la tiene un poquito quizás perturbada por tantas prédicas falsas que ha recibido por ahí. Lea esto y reconozca que no hay falsedad en la Biblia y no hay nada confuso en la Biblia. Si Dios dice
Y el dragón se iró contra la mujer y fue a perseguir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Usted no tiene más nada que buscar porque ahí usted sabe, está oyendo que es lo que guardan los mandamientos de Dios. No los mandamientos que escribió Constantino, ni los mandamientos que está siguiendo una iglesia que fue creada por Constantino, que es la iglesia de Roma, que todo el mundo sabe que es la iglesia donde está el papado. Pero que también dice que todos bebieron del vino del furor de su fornicación, porque todas las iglesias fueron contaminadas con esa falsedad. Todos creyeron en esa mentira. Todas esas iglesias que están creadas por ahí, que son iglesias que creen en Jesucristo, pero no guardan el sábado, no guardan el mandamiento de Dios, que es la identidad de que ese es su pueblo, de que esa es su iglesia, esa es la identidad de que guarda el mandamiento de Dios, los mandamientos de Dios completos, no solamente 9, no solamente 8, y creen en Jesucristo. Hay personas que dicen, no, porque mi iglesia es la que tiene la verdad, porque mi iglesia cree en Jesucristo. Pero es que Constantino creía en Jesucristo y puso un mandamiento falso. Tenemos que creer en la iglesia que tiene lo que dice en Apocalipsis 12:17. Pero también lo dicen otros versículos. Tú dirías, bueno, pero es que nada más hay que lo dicen. No. Vamos a buscarle en Apocalipsis 14:12 también, porque hay muchos versículos ahí que les repite lo mismo. No hay perdedera en esto. Apocalipsis 14:12, vamos a lo que dice. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Te lo especifica, estos son los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ahora bien, son santas las personas que están de boca diciendo que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Para nada. Recordemos que cuando David se arrepiente, David decide cambiar totalmente y le pide a Dios que le cambie ese corazón que tenía, que se lo renueve y que lo vuelva un corazón limpio. Si usted realmente quiere ser una persona santa, comience a reconocer que usted está en pecado. Comience a reconocer que usted no le ha servido a Dios en nada. Comience a reconocer que usted no ha hecho el trabajo y comience a pedirle a Dios porque usted solo no puede. Es el problema que la gente cree que solo puede. Diga, yo lo voy a hacer bien ahora. No, usted solo no puede. Rey David solo no podía. Rey David tuvo que rogarle a Dios. Dígale a Dios, cámbiame el corazón, dame un corazón nuevo, renuévame, dame un corazón limpio, límpiame con hisopo, límpiame con tu sangre derramada en la cruz, porque yo estoy en pecado. Eso fue lo que hizo el rey David. El rey David en ningún momento se sintió salvo. Él dijo, yo necesito tu gracia, yo necesito que me salve, necesito que tú no apartes de mí tu Espíritu Santo, porque yo soy pecador, porque yo necesito de ti. Y te prometo que si tú limpias mis pecados, que si tú me devuelves la paz, que él no tenía paz, él se sentía atormentado por lo que había hecho. Si tú me devuelves la paz, si tú me devuelves la tranquilidad espiritual, si tú me devuelves y me da y permite que el Espíritu Santo muera en mí otra vez, porque la persona se da cuenta cuando el Espíritu Santo está en él y cuando no está en él. Yo te prometo que voy a predicar tu verdad. Y comenzó a hacerle promesa a Dios y voy, te prometo que voy a cantar cánticos de alegría para ti, que voy a dedicar mi vida a ti, que voy a hacer lo que tú quieres. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que usted no peque. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que usted salga a predicar. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que usted cante himnos, que usted alabe al Señor, que usted dedique todos sus talentos a Dios. Eso es lo que Dios quiere. Demuéstrale que de verdad tú quieres un corazón nuevo, prometiéndole que vas a hacer eso. Y cuando tú sientas que ya Dios te dio ese corazón nuevo, comienza a cumplir tu palabra. Porque el rey David, a diferencia de Saúl, sí cumplió su palabra. El rey David dedicó su vida a Dios y se arrepintió. ¿Puedes tú hacer eso? Yo creo que sí. Porque si el rey David que hizo algo tan terrible, Dios le dio otra oportunidad, yo creo que tú también puedes tener otra oportunidad. La oportunidad está a la puerta. Dios está esperando por ti. Dios está llamándote. Dios te está diciendo, no importa lo que hayas hecho, solo ven a mí, que yo soy quien limpia tus faltas, yo soy quien limpia tus pecados, yo soy quien va a renovar tu vida. Pero recordemos que el rey David dice, yo te prometo que si tú me salvas, si tú me ayudas, si tú me renuevas el corazón,
yo voy a predicar tu verdad y muchas personas vendrán a ti porque yo voy a comenzar a hablarle de tu gracia, voy a comenzar a darle de tu misericordia, voy a empezar a hablarle de tu justicia, de tus mandamientos, la justicia y los mandamientos, voy a empezar a hablarle de tu justicia. ¿Puedes tú hablarle a los demás de la justicia de Dios o tienes miedo? El que se avergüenza de Dios aquí en la tierra, Dios se avergonzará de él en el cielo. Está escrito. Si usted le da vergüenza decirle a la gente que hay que guardar los mandamientos de Dios porque la gente se enoja y la gente te mira raro y comienza a decir que tú eres un fanático, entonces sigue orando. Porque hasta que tú no reconozcas que tú no puedes tener vergüenza de predicar su palabra, que a ti no te debe doler los pies para salir a predicar su palabra, que tú no debes de tener miedo de expresar lo que Dios quiere que tú exprese, que tú no debes de tener miedo ni vergüenza de cantar sus alabanzas, entonces tú necesitas más de Él, entonces tú necesitas orar más, tú necesitas ir más a los pies de Jesús. No te estoy diciendo que no estás preparado. Solo te estoy diciendo que el que prepara es Dios y que si tú te sientes así es porque te falta algo más. Y ese algo más es la presencia del Espíritu Santo en tu vida, así que pídesela a Dios, porque el que viene a Él no le echa fuera. Nosotros todos tenemos una obligación. Todo el que esté en el camino de Dios, todo aquel que dijo que ya Jesús lo salvó, que ya se arrepintió, no puede quedarse sentado en su casa, no puede solamente estar viviendo una vida para Él. Esta persona debe de ser una obra misionera. Esta persona debe de comenzar a dar la voz de alerta al mundo que se está perdiendo. Hace poco tiempo se murió un sobrino mío, que él estaba viviendo la vida light. Él creía que todo estaba bien en su vida. Él estaba comenzando un negocio. Él estaba haciendo una vida próspera, pero él creía que él podía esperar más tiempo para ir a Jesús. Pero le llegó un tiempo, antes de tiempo. Él, tuvo un accidente en el cual él se electrocutó en un cable. Él pasaba cables de un lugar a otro para ayudar a poner internet. Y él nunca tenía problema con la electricidad, pero un día uno de esos cables se pegó de un cable eléctrico y él lamentablemente se electrocutó. No muere instantáneamente, pero él llega donde una persona que es adventista. En el hospital donde a él lo llevan, él se encuentra con una adventista. Esta adventista no deja de hablarle de Jesús, no deja de hablarle de que hay que buscarle a Dios, de que hay que arrepentirse. Y él le dice, yo una vez era adventista, pero ya no lo soy. Yo una vez era cristiano también, porque yo cuando me salí de la iglesia adventista me metí a la cristiana pentecostal y ahora tampoco lo soy. Pero yo te prometo y yo le prometo a Dios que desde que salga de aquí, yo voy a ser cristiano. No dijo de qué tipo de cristiano, lo importante es que él iba a buscar de Dios otra vez. Cuando él estaba haciendo eso, ella le dijo, qué bueno que vas a buscarle a Dios, pero no lo hagas después, porque tú no sabes si el después va a llegar. Hazlo ahora. Ahora es el día. Hazlo ahora. Y él dijo, reconozco a Jesús y lo reconoció. Él después de eso entró en coma y él nunca más volvió a tener conciencia. Si él no hubiese aceptado a Jesús en ese momento, él no hubiese sido salvo. Y él creía que su vida iba a durar mucho tiempo porque él solo tenía 32 años, 33. Él era un muchacho joven con dos niños pequeños. Este relato yo le estoy diciendo porque yo quiero que usted entienda que la vida de nosotros depende de Dios y que nuestra salvación es ahora, porque no sabemos si mañana estamos aquí. Tenemos que arrepentirnos hoy y buscar de Dios en serio, buscar de Dios con todo lo que hizo el rey David, con ruego, con humillación. Él se sintió abatido y él sintió que el peso del pecado estaba sobre él y que necesitaba de Dios para él poder ser liberado, para que su sangre, para que su espíritu, para que su corazón sea limpio. Solo Jesús limpia, solo Jesús salva, solo Jesús puede salvar tu vida. Y si tú no mueres con la esperanza, es como un abortivo. De nada viniste a este mundo, para nada viniste a este mundo. Los negocios no te los vas a llevar.
La ropa no te la vas a llevar, como he dicho en otros momentos. Nada de lo que tú tienes aquí lo vas a llevar. Esto es un mundo prestado, esto es una vida prestada. A la única razón por la cual estamos aquí, la única, no hay otra, es hacer discípulo. Eso fue lo que Jesús dijo. Id y predicad el evangelio en toda parte del mundo y hacer discípulo en toda nación, tribu, pueblo y lengua. En toda nación, tribu, pueblo y lengua. Id y hacer discípulo. Ese fue el mensaje de Jesús cuando se iba. Él no te mandó otra cosa, él no te dijo vete ya a un edificio o vete ya a una casa bonita para que la gente venga aquí a adorarme o vete, hazte una profesión o vete, vuélvete un rey. No, él dijo, predica, enseña, bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a toda nación, tribu, pueblo y lengua, a todos. Es su misión, es tu misión. Y nadie va a tener justificación delante de Dios porque ya Dios lo mandó a decir con su propia boca. Incluso no lo mandó a decir, él vino él mismo a decírtelo. Él no te tuvo que mandar un profeta que te lo dijera. Él vino él personalmente y te lo dijo. Y no hay justificación y ese es el mandato. Porque cuando la gente se pierde es porque tú no trabajaste. ¿Te das cuenta cómo te dije lo que pasó con ese joven que era mi sobrino y con esa muchacha que le predicó? Si ella no hubiese estado ahí predicando, él quizá no se salva. Porque él fue, Dios lo mandó ahí, porque ahí estaba ella, para que él escuchara el último mensaje, para que tuviera la última oportunidad y él la aceptó. Si tú tienes la última oportunidad, acéptala. No sabemos si es hoy, pero hoy es el día. Hoy fue que lo escuchaste. Hoy fue que Dios te hizo el llamado. Vamos a orar para que Dios bendiga a todas las personas que han escuchado este mensaje. Para los que ya aceptaron a Jesús y están en el camino de Jesús, continúen la predica. Y también vamos a orar por los que no lo habían escuchado, que hoy es por primera vez que lo han escuchado, sean arrepentidos y sean santificados y acepten a Jesús y que le pidan a Dios que limpie sus corazones. Vamos a hacerlo en el nombre de la sangre de Cristo. Vamos a orar. Amante Dios que estás en los cielos, tú que eres Dios sobre todas las cosas, tú que conoces nuestro entrar y nuestro salir, nuestro caminar, nuestra mente, tú que eres el único que sabe lo que realmente quiere de nosotros. Señor, pon en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. No somos dignos ni somos nada delante de ti, pero aferrados a ti, luchamos por la salvación. No porque haya algo bueno en nosotros, sino porque confiamos en que tú moriste por una raza a la cual tú amas y que por amor viniste a morir por nosotros, que por amor nos vas a dar siempre la oportunidad de estar cerca de ti. Pero permite que esa oportunidad no falle. Permite que podamos recibirte a tiempo. Permite que enseñemos a otros a estar también con la esperanza, a enseñar a otros que deben arrepentirse, a enseñar a otros que deben guardar tus mandamientos. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas, ayúdanos a serte fiel, ayúdanos a cumplir nuestras promesas de evangelizar, de cantar, de predicar como el rey David. Ayúdanos como tú ayudaste a los discípulos cuando estuviste aquí en persona. Ayúdanos como tú has ayudado a toda la gente que se ha aferrado a tu gracia. Ayúdanos en todo, Señor, para cuando tú vuelvas, porque sabemos, Señor, que tú volverás, que tu promesa no es falsa, que un día se cumplirá. Estemos listos. Pero ayuda a que cuando venga esta persecución que viene, no fallemos, porque vendrán días difíciles. Y ayúdanos a irnos al campo a tiempo. Hay personas que dicen que no van a irse porque están acostumbrados a las ciudades, pero tú mandaste a escapar, porque solo así podremos librarnos. En algunas personas, solo así podrán librarse de fallar por la persecución que le va a llegar tan grande. Ayúdanos, Señor, a tener ese lugar especial que tú quieres para que podamos seguir predicando desde lejos a aquellos que aún en el momento del fin tengan otra oportunidad para salvarse. Ayúdanos a predicar ahora que hay paz. Ayúdanos a no ser haraganes, a ser fuertes,
a reconocer que si nosotros te prometimos hacer tu voluntad, que esa es tu voluntad. Ayúdanos a cumplir. Perdónanos por nuestros pecados. Somos pecadores, pero estamos aferrados a la promesa, a tu sangre derramada en la cruz del Calvario, que nos limpia de todo pecado como hisopo. Límpianos, Señor, limpia nuestras almas, limpia nuestro corazón sucio y pon en nosotros un corazón limpio, como te dijo el rey David. Haz lo mismo con nosotros. Ayúdanos, Señor, a reconocer nuestra falta. Mira que nuestro cuerpo está batido por el pecado. Ayúdanos, Señor, a ser liberados y permite que no sigan muriendo jóvenes que no acepten tu palabra, sino que siempre encuentren a alguien que en cualquier momento de su vida, aún en el final, le diga, ven a Jesús y que todos tengan la oportunidad de llegar. Pero ayúdanos, Señor, también a los adultos, a que demos el ejemplo, a que podamos darle a los demás la esperanza a través de nuestras palabras y también de nuestro estilo de vida. Ten misericordia de todos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bye. Dios les bendiga a todos y no olviden que Dios espera de ustedes, porque lo que Él pidió no fue por casualidad. Es la única razón por la cual estamos en este mundo. No hay otra.